Bienvenidos, ¿cómo les va? Abrimos la ventana y extendemos este puente a la Argentina más profunda para tratar una realidad social que es adversa, pero también al mismo tiempo emocionante en su compromiso. Hablamos de la educación rural argentina. La Argentina tiene un territorio que es extenso, pero densamente muy bajo en su población. El 90% de la gente vive cerca o en las ciudades y una cuarta parte de esa población está concentrada en el conurbano o en la ciudad de Buenos Aires. Pero hoy nos metemos tierra adentro. Vamos a levantar bien alto la bandera de la educación rural. Las siguientes organizaciones que participan de este programa construyen capital social. Fundación APAER, Asociación Civil El Ceibal, Fundación Cruzada Patagónica, Fundación CES, Fundación Alfarcito, Fundación Acarapuá, Fundación Escolares, Fundación Arte con Voz, Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur. Tierra adentro se esconde esta realidad que hoy queremos unir a través del programa. Son nuestras escuelas rurales, 15.600 dispersas en todo el territorio argentino, albergan, cobijan al 10% de la matrícula nacional. Tienen un valor que es inmenso, fundamental, porque por allí pasa toda la vida social. No solo se enseña y se aprende, sino que toda esa comunidad gira en torno a esa escuela. Hablamos de educación rural. Las escuelas rurales tienen un valor muy importante. Atienden a la población más lejana y en situación vulnerable. Las escuelas rurales, lo cierto es que están alejadas de los contextos urbanos próximos y que adolecen no solamente de problemáticas de infraestructura, sino de circulación en cuanto a espacios de formación y capacitación. Esta es una realidad muy sensible a todos los argentinos. Cuando la asignación universal salió, el gran problema era cómo poder llegar al cordón más pobre y estructural. Se logró generar una posibilidad de, por un lado, promover una información que no existía, sensibilizarlo sobre el derecho a la educación y tener esta asignación. La situación de la educación rural nosotros vemos básicamente como dos elementos a considerar. Por un lado, que los docentes están en situaciones de mucho aislamiento y eso dificulta el tema de la capacitación y formación permanente. Y por otro lado, el otro aspecto que nosotros señalamos de la escuela rural es que tiene grandes limitaciones en cuanto a condiciones edilicias, en cuanto a provisión de agua, equipamiento, material didáctico. Estas escuelas tienen características y problemáticas que les son propias. Una mayor incidencia de pobreza, una proporción mayor de población no escolarizada y falta de infraestructura. Bueno, en Santiago del Estero estamos desde hace mucho tiempo. Lo que hemos visto es que hay cuestiones estructurales, de pobreza estructural en el norte, me animo a decir, no solo en Santiago, que tienen que ver con el Chagas, con la falta de saneamiento, el agua, con la irregularidad de la tierra en la que la gente vive ancestralmente. Y como esa situación se vuelve cada vez más común, no es la excepción, empieza a ser la regla. Entonces, creo yo que la educación tendría que tratarse integralmente, junto con un proceso de desarrollo, con una planificación de infraestructura en un lugar donde la gente vaya a quedarse. Según el Ministerio de Educación de la Nación, la educación rural reúne cerca del 39% de las escuelas en el nivel nacional. En general, los maestros de las escuelas con las que nosotros trabajamos son maestros que llamamos de plurigrado, ¿no? O sea, son maestros que atienden más de un grado. Las escuelas son escuelas primarias que en su mayoría albergan a entre 30 y 50 chicos y son plurigrados, es decir, hay una maestra o un maestro para todos los chicos. El maestro tiene que dividir el pizarrón y entonces enseña en la misma aula al chico que está en primer grado, con el que está en segundo, con el que está en el cuarto, quinto, séptimo, digamos, ¿no? Y el alumno en esta realidad sufre las consecuencias de un docente que tiene múltiples funciones, ¿no? Entonces a veces pasa que el alumno no tiene la atención que necesita
porque el docente debe prestar atención a otras tareas y muchas veces también no tiene el tiempo o la cantidad de horas que necesita para aprender. Yo creo que se hacen los esfuerzos para que obviamente los chicos puedan llegar al nivel que requieren y que para que sea igualitaria, como vos decís. Sin embargo, no alcanzan, ¿no? Son insuficientes. Creo que hay que ir por más, Todavía hay muchas escuelas rancho en la patria que se están erradicando de a poquito. Las carencias son tan grandes y tantas veces me han preguntado ¿por qué Internet en lugares donde las necesidades básicas insatisfechas son tantas? Y porque ya, gracias a Dios, la experiencia nos ha demostrado que Internet los ha ayudado a salir de esa situación. He visto que no hay diferencia cuando uno por primera vez pone a un niño frente a una computadora que nunca ha tocado, ¿no es cierto? Tanto en una escuela urbana como allá arriba en la montaña. Ambos, ante la oportunidad y una buena guía del maestro, más todo lo que los chicos ya innatamente nos superan a los adultos, hacen maravillas, no hay diferencia. Se considera escuela rural cuando está emplazada cerca de una localidad que tiene hasta 2.000 habitantes. De esas 15.600 que hablábamos, hay un 30% que está ubicado en lugares muy remotos, pueden ser selvas, montañas, diseminados en toda la Argentina. Y otro 30% tiene solamente un maestro. Y ese maestro a veces le toca hacer de todo. No solo tiene que enseñar a varios grados, sino que tiene que cocinar, cobijar, hacer de médico. Nos metemos de lleno y queremos revalorizar la educación rural porque es parte de la educación argentina. Hablamos con los especialistas. Silvina Wirth es doctora en educación, magíster en ciencias y licenciada en ciencias de la educación. Noemí Arbetman es presidenta de APAER, Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales. Federico Geli es responsable de comunicación de la Fundación Cruzada Patagónica. ¿Cuáles son, a su criterio, las problemáticas que le son comunes a las escuelas rurales? Si podemos mencionar tres, las que se repiten en casi todo el país. A mí. Bueno, primero el estar alejados, la distancia, para todo es un inconveniente. Aún para que lleguen las cosas que tendrían que llegarles, digamos, para que puedan estudiar. Libros útiles, todo lo que necesitan. Tampoco llega la actualización docente. Están bastante olvidadas las escuelas, las que están lejos, porque para nosotros una escuela rural está a 20 kilómetros del pueblo como mínimo, y hay escuelas a 60 kilómetros, a 100 kilómetros. Entonces no va un médico a ver a los chicos. Federico, ¿qué hay de la infraestructura? Porque también esto es una particularidad, ¿no? La falta prácticamente de todo. En el nivel secundario esto se agrava por la ausencia de establecimientos educativos. Si bien ha habido mejoras, se calcula que 8 de cada 10 chicos no pueden completar el secundario. En las escuelas de la Fundación Cruzada Patagónica hay chicos que vienen de hasta 500 kilómetros que pueden estudiar gracias a una residencia estudiantil, a un equipo docente y no docente que los acompaña en su formación. A ver, acá estás planteando algo que es interesante y Silvina, vos me lo vas a poder contar bien. Está diciendo que, bueno, hay un quiebre ahí porque la escuela rural no tiene secundaria, entonces ahí ese chico para seguir se tiene que ir de su comunidad. ¿Es así? Sí, es así. Si bien últimamente, digamos, estos años se han construido muchas escuelas, la verdad que todavía falta. Y es un problema porque, digamos, para, por ejemplo, empezar a desconcentrar el conurbano bonaerense, digamos, en donde radica gran parte de la población argentina, necesitamos fomentar la creación de más escuelas secundarias, o sea, continuar este plan de creación de escuelas en el interior y en las zonas rurales. El tema es que siempre hay una tensión entre construir una escuela secundaria para 500 chicos o construir una escuela secundaria rural para 10 o 15, pero no debería ser una tensión, porque la verdad es que, bueno, ahora que la Ley Nacional de Educación fijó que la secundaria era obligatoria para todos, vamos a tener que tener escuelas para 15 y escuelas para 500. Claro. La pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer funcionar escuelas secundarias
para 15 chicos. Y, digamos, uno de los grandes problemas pedagógicos de las escuelas rurales es que son escuelas plurigrado, o sea, vos tenés un maestro que tiene que atender varios grados al mismo tiempo. ¿Por qué esto es un problema? Porque justamente a veces en los institutos de formación docente no se enseña para que los maestros enseñen en escuelas plurigrados. Cuando se forman a los docentes, se los forman para que trabajen o en primero, o en segundo, o en tercero. Entonces llega un maestro a trabajar con chicos rurales en una escuela donde tiene que manejar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, o primero, segundo y tercero, y le cuesta, tiene dificultad para manejar todos los grados en simultáneo. Obviamente, la ventaja de las escuelas rurales es que digamos, hay un maestro por ahí para 8 chicos, para 4 chicos, para 10 chicos. La desventaja es que es uno solo con varios grados, pues son 10 chicos que por ahí están distribuidos 2 por grado, ¿se entiende? Entonces creo que acá hay un trabajo muy fuerte en el área pedagógica para poder, digamos, mejorar. ¿Y cómo se puede, les pregunto a los tres, cómo se puede equiparar, ¿no? La escuela rural forma parte de la educación argentina, sin embargo, en todo lo que es urbano, bueno, parece haber avanzado demasiado con respecto a esta realidad. Bueno, en cuanto al plurigrado, los maestros se han reunido, han hecho algunos estudios para poder desarrollarlos. Yo he visto cómo se desempeñan, están dando clase para un grado, en un pizarrón están puestos matemáticas para otro grado, otro grupo de chicos atiende otra tarea de otro grado, es decir, dividen el aula y ponen a los chicos que saben más en cada lado y van así tratando de poder cubrir la currícula, ¿no es cierto? Ahora, lo cierto es que cuando tienen que ir a hacer la escuela secundaria, un chico que terminó en la escuela rural le cuesta mucho adaptarse a los requisitos que tienen porque no está tan bien capacitado. Hablando de las diferencias, ¿no? Si se produce un manual para un chico de tercer grado acá en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier ciudad de la Argentina, ¿ese manual le llega a ese chico de tercer grado en la escuela rural o no lo entiende para nada? Porque es otra historia. No, o sea, nosotros desde Cruzada Patagónica trabajamos un poco como para evitar ese shock que muchas veces implica, por ejemplo, también cuando los chicos tienen que emigrar a una ciudad, a un ámbito urbano, solos y muy desprotegidos, muy jóvenes también. Entonces, por ahí, y a estudiar un secundario que probablemente es un bachillerato, que no se condice demasiado con su cultura rural o sus prácticas o su futuro laboral en el ámbito rural. Desde la Fundación lo que buscamos como para equilibrar esto es, por un lado, crecer en capacidad para llegar a más chicos, que más chicos puedan completar un secundario agrotécnico, gratuito y con residencia estudiantil. Y por otro lado, fortalecer y sistematizar un modelo sustentable para la educación rural. Yo creo que tenemos grandes oportunidades, porque creo que, digamos, el surgimiento de Internet y las nuevas tecnologías pueden realmente convertir o igualar la educación rural de la educación y la educación citadina, que es un poco, fue tu pregunta. Ahora te planteo esto, ¿no? Que forma parte de la realidad. En una escuela donde no hay todavía agua, todavía no hay luz, tienen 20 grados bajo cero, el motor de luz no tiene combustible, hay que hacer 60 kilómetros. O sea, la realidad de lo que verdaderamente ocurre. ¿Cómo asimila ese cambio? ¿O no habría que resolver primero lo primero, digamos? Si vos me preguntás si es A o B, yo te diría, bueno, hay que mandar las computadoras y mandar la electricidad. Las dos cosas tienen que ir en simultáneo. Sin duda, ideal es que tengan no hay internet. No anda la máquina, así que tienen que ir de la mano. No, bueno, si no hay electricidad. En general, las escuelas rurales hoy, salvo algunas, pocas, tienen electricidad, es raro. Entonces, se trata, como vos decís, de ofrecerles las condiciones. Ahora, antes, en la era pre-nuevas tecnologías, era un poquito más difícil, porque a veces realmente las distancias hacían que todo llegara por lo menos mucho después, en el mejor de los casos. Lo que pasa es que hoy tenemos esa oportunidad y también la escuela rural tiene una ventaja, porque el maestro conoce más a los chicos, porque les toma cariño, porque tiene un trabajo más personalizado. No es negativo, no es todo negativo. No, por eso. Sí, muy sí, por el contrario, o sea, dadas admirable. algunas condiciones, el trabajo que se puede hacer es fantástico.